Muy bien, seguimos en Visión Central y en este momento en el Congreso de la República se está viendo el caso de la Junta Nacional de Justicia. Como ustedes recordarán, el Congreso está debatiendo para poder inhabilitar por 10 años de la función pública a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto se ve desde más temprano, durante la tarde se ha empezado ya con la discusión y el debate. Por la mañana fueron llegando los miembros de la Junta Nacional de Justicia hasta Palacio Legislativo para hacer uso de su defensa. Cada uno empezó a hablar y acto seguido, ya por la tarde, a partir de las 3, empezó la sesión para que se pueda debatir y votar la inhabilitación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por el caso Inés Tello. Decisión que, hecho sea de paso, en el caso de Inés Tello la terminaron por inhabilitar. Se está viendo caso por caso, ya se está resolviendo y no se resolvió de manera conjunta, sino que se está revisando como ocurrió durante la sesión y debate en la comisión permanente. También aquí se está viendo caso por caso y, por ejemplo, ya la magistrada Inés Tello ha sido inhabilitada de la función pública. Se vio el caso de Aldo Vázquez, a él lo salvaron, no se alcanzó los votos suficientes para poder inhabilitarlo. Bueno, a ver, aquí tenemos en el caso de Imelda Tumialán, también a ella no se habían alcanzado los votos necesarios, pero se ha presentado una reconsideración por parte de Jorge Montoya y nuevamente se está viendo el caso para ver si se le inhabilita por 10 años o no a también la magistrada Imelda Tumialán. Bueno, de esta manera entonces el Pleno del Congreso está resolviendo este pedido que se hizo y que antes había sido aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego en la Comisión Permanente, la inhabilitación de la función pública a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. A ver, el resultado de votación. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del magistrado Vázquez, Aldo Vázquez Ríos, quien es vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia y se le acusaba por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, como a todos, ¿no? Se le está acusando por infracción constitucional por permitir la permanencia de Inés Tello en el cargo a pesar de que ella había superado los 75 años y se basan en un artículo de la Constitución que refiere que para ser parte de la Junta Nacional de Justicia uno tiene que ser mayor de 45 años y hasta los 75. Muy bien, vamos a ir analizando esta situación de lo que se viene en este momento debatiendo y votando en el Congreso de la República sobre el caso de la Junta Nacional de Justicia. Y para esto hemos invitado al analista político Miguel Ángel Ferreira, a quien le damos la bienvenida. Hola Miguel Ángel, gracias por atendernos. Buenas noches. No, gracias a ti y un saludo especial a tu programa. A ver, Miguel Ángel, y antes de partir de la Junta Nacional de Justicia, quisiera preguntarte por lo que ayer se acordó y se aprobó en el Parlamento, que es el retorno a la bicameralidad. ¿Esto cuánto le va a beneficiar al país el que se regrese a tener 2 cámaras en el Parlamento y que eso va a ocurrir desde las próximas elecciones? Ya no vamos a elegir a 130, sino a 190 legisladores. ¿Esto le ayuda o por el contrario perjudica en la calidad legislativa que necesitamos en el Perú? Mira tú, qué buena pregunta la que haces. Nosotros como país siempre hemos tenido 2 cámaras, una de diputados y una de senadores. Y es el 5 de abril del año 90, del año 92, perdón. Sí, un autogolpe en el de gobierno de Fujimori, donde hay primero un cierre del Parlamento y hay un cambio hacia la unicameralidad dentro del país, y es allí donde solamente existe una cámara, el Congreso de la República, hasta el día de ayer que se votó la bicameralidad. No estamos en desacuerdo de la bicameralidad como tal, en tanto y en cuanto una Cámara de Diputados tiende a ser, por la característica misma de ir legislando normatividad y socializando desde la legitimación social leyes
realizar el control político y finalmente lo que busca dentro de una Cámara de Diputados y también una Cámara de Senadores, en tanto y en cuanto existe una reflexión de esas normas que se aprueban en la Cámara de Diputados. No me parece mal la figura como tal de Cámara de Diputados y Senadores. El problema no radica en ello. El problema es que en el año 2018 se hizo un referéndum por la que la población votó por el no a la bicameralidad. Y en ese sentido, un representante no puede ir por encima de un representado. Y el representado es la ciudadanía. El poder emana del pueblo, por el pueblo y para el pueblo en términos democráticos. Por lo tanto, un poder del Estado que representa o suele o tiende a representar a la ciudadanía y a la población no puede ir en contra de una votación en referéndum de sus representados. En ese sentido, va ahí mi reflexión. Muchos relacionan el referéndum con el señor Vizcarra. Y eso no es verdad. Si bien se hizo en el gobierno transitorio o de sucesión constitucional del señor Vizcarra, el señor Vizcarra hoy día está procesado. Esperemos que las autoridades judiciales tomen acciones frente a su comportamiento ilegal, cuasi delincuencial, diría yo. Pero el referéndum como mecanismo político es un mecanismo de participación ciudadana. Por lo tanto, los políticos tienen que ser respetuosos ante la decisión que se realizó en el año 2018, indistintamente, y no involucrarlo al señor Vizcarra como si hubiese sido el que lleva a las personas desde la oreja y les dice a ellos, voten por eso. Ahora, claro, no lo que ha pasado en el Congreso es ir contra la decisión del pueblo peruano que en más del 80% le dijo no a la bicameralidad y a través de leyes, ¿no? Es decir, tienen la facultad en el Congreso, eso sí, es cierto, pero han ido contra esa decisión del soberano, del pueblo peruano que le había dicho no queremos dos cámaras. Y además de eso, también se rechazó la reelección de congresistas y con el regreso de la bicameralidad vuelve también esta figura que va a permitir a los parlamentarios actuales a poder postular y si quieren reelegirse en las próximas elecciones. Es correcto. Dentro de la Constitución hay una parte orgánica y una parte dogmática. En la parte orgánica, y lo preocupante es que habría que ver ¿qué ha hecho la Comisión de Constitución? ¿A qué juristas han invitado para socializar esta aprobación de la bicameralidad? Teniendo en cuenta de que la Comisión de Constitución tiene un consejo consultivo de Comisión de Constitución y Reglamento, de que en algún momento del año 2021 al 2022 fui parte. Sin embargo, hoy la Comisión de Constitución habrá que decirles a qué jurista ha invitado para que de alguna u otra forma se apruebe un texto constitucional de reforma, en tanto y en cuanto en términos de estructura del Estado incrementa a 60 senadores y en la parte del artículo 90 señala el número de senadores puede ser incrementado mediante ley orgánica. Y a diferencia de la Cámara de Diputados que señala que el número de diputados puede ser incrementada según la población. Por lo tanto, hay partes importantes de este texto aprobado de ley que espero sea observado por la Presidenta de la República, toda vez de que esto demanda un sentido mucho más reflexivo. Pero no Miguel Ángel, pero tratándose de una reforma constitucional, ya el Ejecutivo no puede observar esto y es un hecho, y la bicameralidad va a tener que darse sí o sí desde el próximo periodo legislativo.
no quepa la menor duda. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, en la medida de que es presidente de la República, podría de alguna u otra forma tener una posición reflexiva frente a la aprobación que ha dado en segunda votación y en segunda legislatura el Congreso de la República. Pero no te olvides que no podrías tú, y el Congreso no es el único poder del Estado. El poder del Estado, hoy día más que nunca, de alguna u otra manera no se puede hablar solamente del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en términos de teoría política del Estado. Hoy día hay otros poderes autónomos que contribuyen al ejercicio correcto del poder dentro de la estructura del Estado. Y así lo aborda la parte orgánica de la estructura de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, en términos políticos, hoy día el Congreso de la República nuevamente se desnuda y aprueba una norma que de alguna u otra forma ya ha sido votado en un referéndum donde participó la población, y lo único que hace ver es que el Parlamento y el Congreso de la República propiamente dicho está a espaldas de una ciudadanía que requiere normas que vinculen al ciudadano a pie a mejorar su calidad de vida y no incrementar el statu quo de las políticas y de los políticos, toda vez de que la política es para servir y no para servirse dentro de un establishment político que requiere cambios sustanciales. En ese sentido, en lo personal, considero de que sí es importante el Senado, sí es importante la Cámara de Diputados, pero un Congreso que tiene el 5% genera una ilegitimidad dentro de esta aprobación por parte de esta bicameralidad que debió ser socializada de otra manera. Claro, además... Y esa es la posición, mi posición particularmente, ¿no? Correcto. Y para darle, yo creo que esa legitimidad al retorno de la bicameralidad, mejor hubiese sido que una vez más se le consulte al pueblo peruano para conocer si del 2018 a la fecha ellos siguen rechazando las dos cámaras o por el contrario quizá han cambiado de opinión y ahora sí quieren el regreso de la bicameralidad. Porque el Congreso tenía esos dos caminos, o aprobarlo a través de votación en esta legislatura o simplemente someterlo a referéndum, ¿no? Pero aquí lo que ha hecho el Congreso, desacreditado, desaprobado por el país, es simplemente utilizando sus facultades aprobar algo que tal parece ha sido hecho por sus intereses. Así lo veo. No sé si tú, Miguel Ángel, por sus intereses, porque con esto han metido el regreso de la reelección a la que van a tener ellos la oportunidad para las próximas elecciones congresales. Mira, lo que tú acabas de decir es muy interesante, eso es verdad. Efectivamente, no solamente debió hacer eso el Parlamento, entendiendo de que había una votación en mayoría, 93 votos la primera legislatura y la segunda 91, debió ir a una votación para que vaya a referéndum y sea la población que entienda que del 2018 al 2023 hay cambios sustanciales que requieren cierta reflexión en las normas y ciertos requisitos para mejorar la calidad institucional ante un desquebrajamiento del sistema democrático de nuestro país. En ese sentido, es verdad, yo hubiese preferido una posición mucho más reflexiva de este Parlamento en entender que el poder no se utiliza de manera draconiana, no se utiliza de manera absolutista, y eso es lo que de alguna u otra forma hace señalar por parte de algunos grupos parlamentarios dentro del Congreso que no tienen ningún tipo de vocación democrática, más bien tienen una vocación dictatorial que de alguna u otra forma genera este tipo de comportamientos deslindándose
de quienes fueron sus electores, quienes eligieron a ellos para que los represente, teniendo en consideración de que si ya votaron en un referéndum del año 2018 por la no reelección de congresistas y la no bicameralidad, lo que tú podrías es socializar, sustentar. Es más, ellos tienen semanas de representación que podrían ellos en sus propias regiones explicarles a la población la importancia de la bicameralidad en estos momentos. Eso es lo que no se ha hecho. Es decir, las normas y las leyes nacen de la legitimación social y lo que no se ha hecho es socializar una ley que demanda casi 54 cambios en términos de artículos constitucionales. Es una casi reforma total de la Constitución y eso va a conllevar a una reforma del reglamento del Parlamento en ese sentido. Entiendo yo de que deben haber algunas circunstancias y algunas decisiones que deberá tomar la ciudadanía para frenar este comportamiento congresal muy a espaldas de la ciudadanía y de las grandes necesidades que hoy día tiene la población. Y de manera draconiana, absolutista y dictatorial, ¿es o no la pretensión del Congreso para querer inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Miguel Ángel? ¿Cómo lo ves? Mira, ese es un tema que está también vinculado al año 2018. El problema es que estas grandes reformas políticas importantes que nacieron desde la voluntad ciudadana ha sido debidamente direccionado, debida o indebidamente relacionada principalmente a una persona como el señor Martín Vizcarra. El señor Martín Vizcarra no solamente traicionó al que le dio la oportunidad de ser su vicepresidente, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino traicionó al Perú. Por lo tanto, este señor está siendo procesado y va a tener su sentencia tarde o temprano, porque él ha jugado en contra de los intereses nacionales. Eso no me quepa la menor duda. Pero ligarlo a grandes reformas importantes de la Constitución vinculados a mejoramiento del sistema de justicia es patearle la inteligencia a la población que fue a votar en referéndum por el cambio del Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. Ese cambio consistía principalmente en que en esos momentos, en aquella época del 2018, salieron los audios de la vergüenza, en donde el presidente de una Corte Superior del Callao negociaba de manera irregular e ilícita con el presidente de una de las salas penales de la Corte Suprema, que era el señor César Inostroza. No hay que sufrir de no recordar estos acontecimientos históricos. No hay que mirar el futuro sin ver el pasado. En ese sentido, hay que hacerle comprender a la ciudadanía que hay que recordar los hechos políticos, pero lo que los hechos políticos y jurídicos. Lo que hace el Congreso es uso absoluto del derecho, porque ellos dicen, acá hay una infracción constitucional, hay algo grave que se ha cometido en la Junta Nacional de Justicia, porque la señora Inés Tello ha sobrepasado el límite de la edad y esto lo han permitido todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, grave hecho, infracción constitucional, yo voy a hacer uso del derecho constitucional y por eso estamos solicitando que se vayan todos, hay que inhabilitarlos. Pero el Congreso, o al Congreso le pedía a favor Patricia Benavides, ¿no? Según la hipótesis de la fiscal y su cúpula de poder, le decía:
tú me permaneces a mí en el cargo y me sacas a los de la Junta Nacional de Justicia, yo voy archivando todas las denuncias que ustedes tienen, como el caso de los niños, mochasueldos, etcétera, por lo que están enfrentando en este momento los parlamentarios, ¿no? Entonces, es en verdad el uso del derecho que están haciendo o que están utilizando los congresistas para poder o querer destituir a los de la Junta Nacional de Justicia, o acá también hay intereses o favores para alguien en particular. Mira tú, es importante lo que acabas de mencionar. No me quepa la menor duda de que lo que existe hoy día es una corrupción institucionalizada, una cleptocracia y una corrupción institucionalizada. Esto no me quepa la menor duda. ¿Cómo salimos de esta crisis institucional, crisis política y crisis jurídica, vinculado a la criminalización de la política y a la politización del sistema de justicia? ¿Cómo salimos ante esta grave crisis? Porque lo que tú señalas es verdad. Los miembros de la Junta Nacional eligen a jueces y a fiscales. Los miembros de la Fiscalía Suprema son 5 miembros de la Fiscalía Suprema. La Fiscalía Suprema, una fiscal hoy día está suspendida, que es la fiscal Patricia Benavides, y una fiscal de los 5 fiscales supremos, uno es miembro en representación de la Fiscalía Suprema al Jurado Nacional de Elecciones, que ve y que verá el proceso electoral, si no es anticipadamente, el 2016. Por lo tanto, no me quepa la menor duda de que en estos momentos tenemos que decirle al Parlamento que su votación, ellos van a pasar a la historia siendo un Congreso de la República que actuó de manera dictatorial. Esto, el artículo 158 señala de manera expresa que el Ministerio Público es autónomo. La Junta Nacional, si bien es cierto, el Parlamento tiene facultades para acusar constitucionalmente a los altos grados, a los altos funcionarios del Estado, también es verdad que cuando se actúa de manera draconiana, suceden estas situaciones que dejan mal parado a un sistema de justicia que requiere una estabilidad y requiere decisiones. Pero eso no quiere decir que la Junta Nacional de Justicia haya actuado de manera regular tampoco. Ellos fueron elegidos para que en el plazo de 18 meses hagan algunas reformas de 14 cortes superiores de justicia que en su momento el expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, señaló de manera expresa que habían 14 cortes superiores donde estaba impregnada la corrupción institucionalizada. Habría que preguntarle a la Junta Nacional de Justicia, en el tiempo de duración entre el 2018 a la fecha, obviando un poco la parte del 16 de marzo del 2020, aproximadamente al 16 de marzo del 2021, porque ha sido una época pandémica, donde la situación del Perú y del mundo entero pasaba por circunstancias muy complicadas. ¿Qué hicieron por el sistema de justicia en el Perú? Pecado ajeno no te hace santo. Por lo tanto, tan ineficaz y ineficientes han sido los miembros de la Junta Nacional de Justicia como los actuales congresistas de la República. Por lo tanto, tendríamos que irnos a una gran reforma del Estado. Y esa gran reforma del Estado conlleva a que sean convocados los mejores constitucionalistas, los más capaces. Hoy día he escuchado yo la defensa técnica de los miembros de la Junta Nacional de Justicia en todo este proceso vinculado a su inhabilitación y sobre todo a dejar sin efecto con un animus, parecería que es para que regrese la fiscal de la Nación destituida, que es la señora Patricia Benavides.
Eso no quepa la menor duda. En ese sentido, lo que estamos viendo es la politización del sistema de justicia. Y por otro lado, estamos viendo y hemos estado viendo en años anteriores y a la fecha cómo el sistema de justicia, si bien ha luchado contra la corrupción y la impunidad, han sido insuficientes su comportamiento toda vez de que no han actuado en el plazo razonable. Hoy, la población, el Perú, respira impunidad. Sí. Es por eso que conjuntamente con el doctor Fernando Calle y con otros líderes a nivel nacional, estamos impulsando esta alianza contra la impunidad y la corrupción, que esperamos presentar algunas propuestas constitucionales de reformas que permitan darle transparencia y tranquilidad al país. Por supuesto, y ojalá la podamos compartir a través del canal Miguel Ángel, para poder conocer estas propuestas que ustedes están tratando de impulsar por el cambio, ¿no?, que necesita el país para salir de esta impunidad, para salir de este problema del cómo las autoridades se van aprovechando del cargo para sus intereses. Miguel Ángel, un enorme agradecimiento, como siempre, por tu tiempo para poder participar y analizar en conjunto el tema, la coyuntura política, como siempre, que da mucho que hablar y que seguramente seguiremos conversando de estos y otros temas más. Gracias, Miguel Ángel, por el tiempo. Gracias a ti, gracias a Visión Central y gracias a un medio objetivo y transparente por el cual tú representas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Hemos hablado con Miguel Ángel Ferreira, el analista político, y estaba exponiendo su punto de vista respecto a este tema, ¿no? Autoridades que dejan mucho que desear. Congreso de la República que van rápidamente pisando el acelerador, porque acaba de comenzar hace unos días nada más esta nueva legislatura, y tan apresurados estaban que han puesto a debate y han aprobado el regreso de la bicameralidad, que puede ser bueno, por supuesto, para una mejor calidad legislativa. Sin embargo, lo hacen no porque en verdad quieren eso, una generación de leyes de calidad, de pronto un mejor control político que debería de realizar el Parlamento, ¿no? Pero tal parece que todo eso lo han hecho por intereses, porque tras el regreso a la bicameralidad, lo que han hecho los parlamentarios es regresar también la reelección de ellos. Van a poder postular, si quieren, en las próximas elecciones congresales, y ténganlo por seguro que así va a ser. Lo vamos a ver como candidatos a muchos de los que actualmente son congresistas de la República. Tenemos que hacer una nueva pausa, regresamos ya con la última parte de Visión Central.